La historia esta, un programa contra el olvido. Radio A, FM 88.7, la radio pública de Avellaneda. A la historia esta. En el episodio de hoy recordaremos un evento histórico muy reciente, el golpe de Estado al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009. Manuel Zelaya, candidato del Partido Liberal, fue elegido presidente de la República de Honduras en 2005. A pesar de que se pensaba que sería otro presidente más de derecha, al asumir dio un giro notable, siendo el primer mandatario en la historia de su país en decir que su gobierno sería de izquierda y socialista. Se alejó de los Estados Unidos y del FMI y se acercó, entre otros, a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, con los que comenzó a comerciar y en 2008 incorporó a Honduras al Grupo Alternativa Bolivariana de las Américas. Durante la presidencia de Zelaya se crearon 114.000 empleos, 200.000 familias salieron de la pobreza extrema, el ingreso de los hondureños aumentó 18% y la inversión en la educación alcanzó casi 10 puntos del PBI. La mejora en la calidad de vida en la sociedad era un motivo para festejar al ritmo de la punta hondureña. ¡Uepa! Guatanegui con su yupi pati, Lulirwami Guanaga. Guatanegui con su yupi pati, Lulirwami Guanaga. Guatawinegui con su Guatawinegui Guanaga. Guatawinegui con su Guatawinegui Guanaga. Si tú quieres bailar sopa de caracol, Guatanegui con su yupi pati, Lulirwami Guanaga. En el año 2009 había elecciones presidenciales en Honduras y Zelaya aprovechó para implementar una consulta popular junto a las votaciones. Si a través de las urnas los hondureños aceptaban, se crearía una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Esta iniciativa fue desaprobada por el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, lo que desencadenó en un enfrentamiento entre estos dos poderes y el Ejecutivo. Las organizaciones obreras, estudiantiles y el partido de izquierda apoyaban la reforma. La Iglesia Católica, la Corte Suprema, la oposición conservadora, los dueños de los medios de comunicación y el Partido Liberal al que pertenecía Zelaya al asumir la presidencia, no querían que se reformara la Constitución. No es un detalle menor que esta Constitución había sido heredada de la dictadura militar que tomó el poder del país hasta la década del 80. La oposición alegó que el plan de Zelaya era una reforma para asegurarse una reelección. El presidente negó esto y además no se había postulado en las elecciones. La aplicación del referéndum se haría a través de una cuarta urna. La Constitución hondureña la prohíbe y la Corte Suprema expresó su ilegalidad. Zelaya continuó con su accionar e involucró a las Fuerzas Armadas para que repartieran las papeletas de votación. El jefe del ejército, Romeo Vázquez Velázquez, se negó a participar y Zelaya lo destituyó de su cargo. Los siguientes días fueron de tensión entre el gobierno y el ejército. Si bien aparentemente se habían apaciguado, según dicen, a través de las negociaciones secretas, aún había una disputa entre el poder ejecutivo y los poderes legislativo y judicial, porque el presidente no quería desistir en el referéndum. En democracia, hagamos este ejercicio del domingo para que el pueblo opine. No es posible
que se le impida al pueblo opinar masivamente y organizarse para defender sus derechos constitucionales. ¿Se mantiene firme la encuesta, presidente? Muy bien, les agradezco que estén aquí en esta manifestación pacífica para defender la Constitución y los derechos del pueblo hondureño que nos garantizan nuestro derecho a opinar, nuestro derecho a manifestarnos, nuestro derecho a organizarnos. Hay que organizar la consulta del domingo, hay que irse a casa presidencial, empezar a ver cómo mandamos las urnas. Nos van a ayudar los pobladores, los campesinos, las etnias. Como dicen, una huelga a nivel nacional se anuncia por parte de los trabajadores. No, nosotros estamos organizando el proceso de la encuesta, que eso es lo que nos interesa. El legado de mi gobierno, que yo termino el 27 de enero del 2010, es dejarle una organización al pueblo para que siempre se defienda y para que nunca vuelvan a abusar de él. La Corte Suprema decidió restituir Vázquez Velázquez como jefe del ejército, pero a cambio debía deponer a Zelaya de su cargo. Así es como el 28 de julio, a las 5 de la mañana, un grupo del ejército encapuchados y armados con fusiles entraron a la casa del presidente a punta de fusil. Se lo llevaron de allí vestido con ropa de dormir. Había tanques y helicópteros afuera de la residencia y en sectores claves de Tegucigalpa. Zelaya fue trasladado a un aeropuerto y enviado a Costa Rica. País. He sido víctima de una extorsión, de un chantaje, de un secuestro a mano armada, a la fuerza, con violencia brutal, y sacado de mi casa, apuntado con armas de grueso calibre, con gente encapuchada, subido en un avión a la fuerza y conducido a San José sin ni siquiera saber para dónde llegamos. También fueron secuestrados y golpeados los embajadores de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Esto casi los lleva a un enfrentamiento armado con Venezuela, que afortunadamente solo quedó en amenazas. Se levantaron cientos de denuncias sobre la oposición al golpe e incluso detuvieron un equipo periodístico de la cadena Telesur que cubría lo ocurrido. El equipo de Telesur que cubre la situación en Honduras tras el golpe de Estado fue liberado, como le hemos indicado, tras ser detenido de manera ilegal por fuerzas militares. El gobierno de facto, en un intento por silenciar los atropellos y violaciones a un pueblo que pide el regreso de su presidente electo democráticamente, detuvo de manera arbitraria e ilegal el equipo de Telesur, que cumplía en su labor de informar al mundo el golpe de Estado en Honduras. Un drama, nos llevan presos, no nos dan explicaciones, a punta de armas, aquí el ejército sacándonos. No sabemos a dónde vamos a un lugar desconocido, y usted no dice nada. Aló. Los enviados especiales fueron agredidos y secuestrados por miembros del ejército sin explicaciones. Gracias a las presiones de otros medios fueron liberados. Todo el mundo queda claro que regresamos al hotel y que ahora, por si nos pasa algo, cualquier cosa que nos pase, el ejército de este país es el responsable. El Congreso aprobó la destitución por unanimidad tras leer una carta de renuncia de Zelaya. Cumplo con el deber de interponer mi renuncia irrevocable a la presidencia de la República, junto con la de mi gabinete de gobierno efectiva a partir de esta fecha. Con mi renuncia espero contribuir a sanar las heridas del ambiente político nacional. Atentamente, José Manuel Zelaya Rosales, presidente de la República de Honduras. Se le pregunta a los compañeros diputados y diputadas si se acepta la renuncia. Abierta. Todos los diputados levantan la mano y le aceptan la renuncia al presidente de la República de acuerdo con este documento que ha leído el secretario del Congreso, José Alfredo Saavedra. Transmitimos desde la Cámara Legislativa este domingo 28 de junio, reunión que ha comenzado entre los congresistas exactamente a las 12:28. Se ha leído este documento por parte del secretario del Congreso, don José Alfredo Saavedra, una renuncia que ha presentado el presidente de la República y la han aceptado con todos los congresistas. Esa carta era apócrifa
ya que el mismo Zelaya la desmintió. Pero en su momento al Congreso hondureño le convenía usarla para derrocarlo con una fachada democrática. La máxima autoridad del Poder Legislativo, Roberto Micheletti, fue puesto como nuevo presidente. Porque sin ustedes toda la lucha hubiese sido en vano. Sin ustedes fortaleciéndome cada día y en cada momento de esta lucha, estaban presentes, sin importar el color político, 4 bancadas consolidadas en defender la Constitución de la República. Dios lo bendiga. Y a esos hombres y mujeres que desde el cielo clamaron la justicia, la legalidad, a la Iglesia Católica, a todas las iglesias evangelistas, gracias porque sus oraciones nos tienen en pie. No quiero terminar sin pedirles a todos, demos más amor, vamos sin egoísmo, vamos sin envidias, vamos sin venganzas a hacer una Honduras poderosa y fuerte como lo soñaron nuestros héroes. Y a nuestro Ejército Nacional, que no lo señalen ni los propios ni los extraños, porque han cumplido con la Constitución de la República y sus leyes. Mientras tanto se realizaban marchas a favor de Zelaya y el Congreso dictó estado de sitio. Sin embargo, el toque de queda no detuvo al pueblo para reclamar que restituyan al presidente que había votado, Manuel Zelaya, o como ellos lo llaman, Mel. ¡Mel! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Mel! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! Luego, este es el pueblo de Honduras, el pueblo que quiere que Manuel Zelaya vuelva. Estamos en pie de lucha, reclamando un derecho. No tenemos miedo. Si vamos a morir, que sea de pie, no de rodillas. Las papeletas. Amigo, el pueblo está contigo. Honduras, aguanta, el pueblo se levanta. El artículo 3 dice que nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador que haya entrado por la fuerza con los militares. Y también dice, el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional. Porque no es puesto por nosotros, por los votos del pueblo, sino que por las votos del ejército, ¿verdad? El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido. Se cerraron todos los medios que podían dar una información objetiva de lo que está pasando, de todos los movimientos que está haciendo el pueblo hondureño, que se está organizando, porque somos un pueblo humilde, pero tenemos dignidad. Y esa dignidad la vamos a defender en las calles. Zelaya fue acogido por el presidente costarricense Oscar Arias y desde ese país habló sobre lo sucedido. Yo quiero retornar a mi país, yo soy el presidente de los hondureños y espero el apoyo de los demócratas, que hoy de la democracia de Costa Rica no hay duda, pero yo espero el apoyo de América entera, desde Estados Unidos, el Río Grande hasta Cabo del Horno, para reconstruir y restituir el derecho del pueblo hondureño a siempre ser el pueblo el que escoge, el que elija. Y agradezco infinitamente la hospitalidad de San José. Este grupo, yo creo que es un grupo mal habido de militares, no es el ejército completo, no es las Fuerzas Armadas en completo. Ahí hay buenos militares, hay buenas personas capaces que no están cegadas por la ambición, ni por el lucro, ni cegadas simplemente por la voracidad de una pequeña élite que entre política y económica ha provocado este terrible evento. Aquí no me quisieron decir en el vuelo porque venía custodiado con 3 militares armados fuertemente dentro del propio avión
y dentro del pueblo no me quisieron decir a dónde veníamos, solo abastecieron combustible en la ciudad de Comayagua, y después yo vi que el avión agarró rumbo al sur, y hasta que aterricé en San José, miré que estaba aterrizando en Costa Rica, y dije, bueno, pues Costa Rica es un país demócrata, gracias a Dios que no me han asesinado esta gente. Porque marcó una senda e hizo una revolución. Ahora lo quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad. Una madrugada de gorilas y terror, secuestran al presidente y violan la Constitución. Contra el golpe militar, resistencia popular, pues no podrán vencer al gran pueblo de Morazán. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla, pa' que vuelva aquel que no te falla. Honduras, el pueblo está contigo. Pueblo que no calla, Honduras resiste la batalla, pa' que vuelva José Manuel Zelaya. Solo por el prurito de oponerse a una encuesta han dado un golpe de Estado. Los pueblos del mundo, todos a una sola voz, gritan viva Honduras, viva su revolución. Vamos todos a luchar, vamos juntos a pelear, pa' que Zelaya vuelva ya. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla, pa' que vuelva aquel que no te falla. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla, pa' que vuelva José Manuel Zelaya. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla, pa' que vuelva José Manuel Zelaya. Los organismos internacionales y los países del continente se manifestaron en contra del golpe de Estado. Barack Obama repudió lo ocurrido, siendo la primera vez que desde Washington no se apoyaba a un golpe de derecha en Latinoamérica. La Organización de los Estados Americanos suspendió a Honduras como miembro hasta que se restituyese el gobierno democrático de Zelaya. Por decisión de 33 Estados miembros, se suspende a Honduras del ejercicio de su derecho de participación en la Organización de Estados Americanos. Se destaca que, de acuerdo al artículo 21 mencionado, el Estado miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la organización, en particular en materia de derechos humanos. Adoptada la decisión de suspender un gobierno, continúa el 21, la organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado miembro afectado.
El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Venezuela anunciaron sanciones económicas para el país, mientras que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo suspendieron la ayuda económica y todos los embajadores de la Unión Europea abandonaron el país. La ONU también pidió el restablecimiento de Zelaya. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, viajó a Washington para participar de una sesión especial de la OEA para tratar la situación antidemocrática de Honduras y aplicar sanciones si el gobierno de facto evita la restauración de Zelaya. Señoras y señores delegados, la verdad es que si alguien me hubiera dicho hace apenas 15 días que iba a estar aquí sentada en la OEA rechazando un golpe militar, realmente hubiera dicho que era producto de la fantasía, era producto de algún delirio, era producto de algún trasnochado. Sobre todo teniendo en cuenta que la restauración democrática en la América Latina es un logro que costó demasiado en términos de vidas humanas, en términos de tragedias económicas y sociales. La discusión acerca de si se tiene mayoría o minoría a favor de los golpistas o de los no golpistas es no entender cuál es el verdadero problema y cuál es la verdadera dimensión y el verdadero concepto de la aplicación democrática en nuestras sociedades. Que no es solamente el respeto a la voluntad popular, sino también fundamentalmente a la organización sistémica de la sociedad expresada en sus constituciones. Y realmente he leído atentamente la Constitución hondureña y en ninguno de sus 375 artículos se menciona la posibilidad de que las Fuerzas Armadas secuestren a su presidente y lo coloquen en un país extranjero. Por lo tanto, todas las discusiones acerca de acciones que ese presidente pudo haber cometido, si hay mayoría o minoría a favor de uno o del otro, en realidad es no entender la verdadera dimensión del problema y es esconder, es tal vez enmascarar la verdadera problemática, que es la necesidad de atenerse a la legalidad, que es el instrumento que permite organizarse y convivir a una sociedad. Yo creo sinceramente que esa madrugada en que lo secuestraron a usted, presidente, secuestraban algo más que a un presidente. Estaban secuestrando la restauración democrática en América Latina. Y yo no he venido aquí a apoyar a una persona o a un presidente. Es más, un periodista me preguntaba antes de venir aquí en mi país, bueno, si había alguna afinidad con algún mandatario. Y yo le decía que en realidad el presidente Zelaya era un dirigente del Partido Liberal, era un poderoso ganadero, en realidad poco tenía que ver con mi historia política, pero que esto no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo venía a hacer hoy aquí, y que era reafirmar la necesidad imperiosa de que este ámbito, que es el que agrupa a todos los estados americanos, no solamente aplique el artículo 21 de la Carta Democrática, sino que, como ese mismo artículo 21 lo indica, realice todas las acciones diplomáticas tendientes a restituir al gobierno
ilegítimamente depuesto. El repudio internacional no logró detener a los golpistas que continuaron su gobierno hasta enero, fecha en la que asumiría el nuevo presidente. Mientras tanto, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, fue elegido como mediador entre Zelaya y Micheletti. Una crítica que se le hizo a estas reuniones fue que le dio al golpista legitimidad al tener el derecho de negociar. Quiero aclarar que nuestra presencia aquí no obedece a ninguna negociación. Simplemente, y en eso está empeñado también el honor de todos los pueblos de América, simplemente se está escuchando a través del mediador, para eso funciona el proceso de la mediación, cuál es el planteamiento de los que han establecido este régimen de facto, de los que golpearon a su servidor y lo trajeron aquí forzado la madrugada del 28 de junio del año del 2009, para ver cómo están ellos planificando su salida, que es lo más honroso para las democracias de América Latina. Zelaya, luego de un intento fallido en julio, logró ingresar al país en septiembre y exiliarse en la Embajada de Brasil, afirmándose como presidente legítimo. Esto no cambió en nada la situación política. Es más, los golpistas llegaron a tener representación diplomática internacional. La Iglesia Católica de Honduras apoyó el golpe de Estado. En cadena nacional, con total impunidad, defendió a los golpistas y pidió que Zelaya no volviera a su país con la excusa de que así el pueblo hondureño encontraría paz social. Le daba este mensaje a la nación. Ahí está el cardenal dirigiéndose en cadena nacional al pueblo de Honduras. ¿Tenemos sonido? ¿No? Ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Esto es la encíclica Centesimus Annus del Papa Juan Pablo II, que bien nos puede servir para nuestra reflexión. Y un llamado al amigo José Manuel Zelaya. El día de su toma de posesión, usted citó claramente 3 mandamientos de la santa ley de Dios: no mentir, no robar, no matar. Pensemos, si una acción precipitada, un regreso al país en este momento, podría desatar un baño de sangre. Sé que usted ama la vida, sé que usted respeta la vida. Hasta el día de hoy no ha muerto ni un solo hondureño. Por favor, medite, porque después sería demasiado tarde. Otros actores que cumplieron un rol destacado en el apoyo al golpe fueron los medios hegemónicos de comunicación. Se encargaron de taparlo o de suavizarlo. Quisieron instalar en la población que Zelaya quería la reforma para imponerse en el poder de forma permanente, y luego del golpe reafirmaron este argumento falaz. En un claro desafío a las resoluciones de la ONU, la OEA, el ALBA, el SICA, la Unión Europea y demás países del mundo que condenaron el golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, las empresas de comunicación desplegaron su artillería de mentiras para legitimar a un gobierno de facto que el pasado domingo 28 de junio usurpó el poder. Un breve recorrido por la prensa internacional, tanto escrita como audiovisual, nos permitirá demostrar cómo estas grandes empresas de comunicación se convirtieron en cómplices y voceras de los golpistas hondureños. Los medios activaron su acostumbrado plan, el terrorismo mediático. Me prometiste que todo iba a cambiar, que todo iba a ser mejor. Todo es lo mismo, por hacerle caso es mentiroso. No es mi culpa que no encuentre chamba, a mí también me engañó. Nos van a quitar la casa, Chema. ¿Cómo vamos a vivir así? La niña
La niña está enferma y en el hospital no me atienden. Yo le creí todo. ¿Vos crees que no me duele ver a mi hija así? Ahora es muy tarde. No te dejes engañar. Lo del 28 de junio es una trampa. Por si este tipo de publicidades no funcionaba, aplicaron la máxima de Joseph Goebbels: repite una mentira 1000 veces hasta que se convierta en verdad. En Honduras, el Congreso amenaza con destituir al presidente Manuel Zelaya por insistir en consultar al electorado si apoyaría su reelección. El presidente Zelaya nunca habló de una reelección, ni siquiera se postuló como candidato para las elecciones presidenciales que se realizarán en noviembre. En Honduras, las Fuerzas Armadas están aprendiendo a respetar la ley y a obedecer las resoluciones judiciales. La ley que ellos defienden es la que se aplica a punta de fusil. La CNN no se podía quedar por fuera del festín golpista. Con un hábil y perverso manejo del lenguaje, quisieron cambiar la realidad. Al golpe de Estado le llamaron sucesión forzada y a los golpistas nuevo gobierno. Aunque todos los países del mundo expresaron que no reconocerían a ningún miembro del gobierno de facto, la BBC, el Nacional, Globovisión y la CNN aprovecharon sus medios para legitimarlos. Como puede ver usted hoy en las calles del país, no hay ningún inconveniente. Aquí no se está persiguiendo absolutamente a nadie, más que a los que de una forma ilegal quisieron imponer un decreto que no es constitucional. Solo durante el día del golpe secuestraron a la canciller Patricia Rodas, a los embajadores del ALBA y a varios funcionarios del gabinete de Zelaya. El siguiente día ordenaron 600 órdenes de captura contra quienes se oponían a la dictadura. Pero ninguna información sobre la violación a los derechos humanos y constitucionales apareció en las pantallas o diarios de estas grandes empresas de comunicación. Prefirieron hacerse eco de acusaciones absurdas. ¿Es entonces un fugitivo de la justicia hondureña en estos momentos? Así podría considerarse, porque existen orden de captura contra él. CNN sabe perfectamente que el presidente Zelaya no es ningún fugitivo. A Zelaya lo secuestraron los militares golpistas y lo dejaron en ropa de dormir en Costa Rica. Como si fuera poco y no les hubiera bastado que el propio presidente Zelaya desmintiera que había renunciado, CNN prefirió mantener esa versión. Estas empresas de comunicación demuestran una vez más la degradación del periodismo. Dejan en evidencia que ellos son y siempre serán la voz de los represores, de los usurpadores y de la barbarie.